¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Seguramente usted muchas veces se ha preguntado cómo es el día a día en un hospital que atiende a pacientes COVID. Y nuestro invitado es el doctor Carlos López Morales, quien es además médico internista y cardiólogo. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Su hospital, el que usted dirige, el Ignacio Zaragoza, es el único hospital de tercer nivel al oriente de la Ciudad de México, que además es la zona más poblada y al mismo tiempo donde se han registrado mayor cantidad de contagios. ¿Cómo ha sido esta transformación del Hospital Zaragoza desde que empezó la pandemia de la COVID-19? Ha sido un proceso complicado, difícil, incierto en algunos momentos. El hospital afortunadamente es un hospital grande que cuenta con una infraestructura importante, lo que nos permitió separar el área de COVID del resto de las áreas de hospitalización. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer todo eso? La pandemia nos dio tiempo, ya que cuando empezó en Asia y en Europa, sabíamos que iba a llegar tarde o temprano acá con nosotros a México. Y nos dio tiempo de empezar a hacer adecuaciones para esas áreas, hacer planeación, empezar a mover pacientes, empezar a crear infraestructura adecuada para esto. Y tuvimos la fortuna y el apoyo de nuestras autoridades directivas del instituto, con lo que cuando fue necesario nosotros ya teníamos un área específica para la atención de estos pacientes que se vio rebasada y tuvimos que crear otra área, una segunda área, con lo que nos permitió tener una solvencia entre los meses de mayo y junio de casi 200 pacientes atendidos por día. ¿Y cuánto cuesta un paciente en el área COVID de su hospital? ¿Al día? Al día. El hospital gasta aproximadamente $208,000 diarios en la atención de pacientes COVID. Obviamente los costos no son los mismos para un paciente que se encuentra en el área de cuidados intensivos, en el cual se gastan aproximadamente $4,000 diarios por paciente. Si tenemos en cuenta que tenemos una capacidad de 45 pacientes diarios, estamos hablando de $180,000 diarios para atención de solamente la terapia intensiva. En los pacientes de las áreas COVID, donde no tenemos terapia intensiva, los costos bajan y son aproximadamente $300 por paciente. Manejamos 95 pacientes diarios, los que nos da un total de $28,000 para esa área. Es muchísimo dinero. Es mucho dinero. ¿Con qué equipos cuentan en esa área COVID? Tenemos ventiladores de última generación. Tenemos designado de los 10 quirófanos que tenemos para el hospital, tenemos designado un quirófano exclusivamente para la atención de pacientes COVID que requieran algún tipo de cirugía, algún tipo de intervención. También tengo entendido que ustedes crearon una clínica de rehabilitación para los pacientes que sobreviven a la COVID. Así es el único hospital del ISSSTE que tiene una clínica de rehabilitación. Esto surge como necesidad al ver que todos los pacientes que llegaban a la intubación y salían exitosos, quedaban con secuelas importantes a nivel pulmonar, y nos dimos a la tarea de instalar esta unidad con la finalidad de que todos los pacientes, independientemente que requieran o no intubación, pasen por esa fase de rehabilitación pulmonar para que se puedan reintegrar a su vida laboral lo más pronto posible. Doctor, este programa se ve mucho en México, sobre todo por Capital 21, y yo quería preguntarle si cualquier persona, cualquier mexicano o cualquier persona que vive en México tiene derecho a ir a un hospital del ISSSTE para ser atendido de COVID, o el hospital, por ejemplo, el que usted dirige solo es para derechohabientes del ISSSTE. No, estamos en una cuestión extraordinaria, hay una pandemia, lo que nos obliga a brindar atención a la población abierta. Sean o no derechohabientes del instituto, en el momento que solicitan nuestros servicios, estamos obligados a dárselos. Ahora, cuéntenos del personal médico. Tengo entendido que ustedes cuando empezó la pandemia solo pudieron contar con el 50% del personal del Hospital Zaragoza. ¿Qué pasó con el resto del personal y cómo se las agenciaron para atender a los pacientes? Es una situación bastante crítica para el manejo de un hospital de esas dimensiones.
personal que estaba dentro de las definiciones de los grupos vulnerables tuvieron que ir a resguardo a su domicilio, nos quedamos con prácticamente la mitad del personal. Y el Instituto Nacional de Salud y Bienestar creó apoyos a los hospitales COVID, nos apoyaron con 270 plazas de las diferentes categorías, médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, etcétera, para paliar esta situación, con lo que, si bien es cierto, el área COVID está manejando prácticamente la totalidad del personal, el resto del hospital trabaja con menor personal y está funcionando al 100% y seguimos atendiendo pacientes de cualquier otra enfermedad, no necesariamente solamente COVID. Sí, yo me preguntaba también por los pacientes, que en este país hay muchos pacientes con diabetes, con obesidad, cáncer. ¿Ellos siguen siendo atendidos? Ellos siguen siendo atendidos. Hay áreas que fueron prioritarias que en ningún momento cerraron, como es el área de hemodiálisis, los pacientes nefrópatas. Importantísimo. Los pacientes con algún proceso de cáncer neoplásico están funcionando al 100% y nunca se detuvo esta situación. Entonces, ¿se detuvo algo? Por ejemplo, los trasplantes sí se detuvieron, ¿no? Los trasplantes se detuvieron hasta que no tuviéramos la certeza de tener un manejo adecuado dentro del hospital. Creamos un área para poder trasplantar pacientes, para el manejo posterior de los pacientes. De hecho, a principios de este año se realizaron 2 trasplantes dentro del hospital, aún en fase COVID. Adecuamos áreas para el manejo de estos pacientes. Pero no se siguen haciendo trasplantes en estos momentos. De forma rutinaria no, estamos haciendo los trasplantes realmente... ¿De manera excepcional? De manera excepcional, aquellos pacientes que ya no tienen alguna otra opción y no puede ser postergada su atención, se están realizando y se seguirán realizando. Desde que empezó la pandemia, ¿cómo le cambió a usted la vida? Usted es médico internista y es cardiólogo, pero digamos que dirige un hospital, uno de los más importantes de América Latina. ¿Cómo le cambió la vida? Estoy escuchándolo y me estoy preguntando eso al mismo tiempo. ¿Cómo nos cambió la vida? Primero nos tuvo que enseñar nuevamente que tenemos que ser un personal humilde. Estamos acostumbrados a lidiar con la muerte, pero del otro lado del escritorio. Y ahora, con esta nueva pandemia, pues la muerte también está del lado de nosotros. Sabemos que al entrar a un área COVID a atender pacientes, también ponemos en riesgo nuestra vida. Y eso genera incertidumbre, genera temor, genera angustia, ansiedad en el personal. Y no es una situación fácil para nadie saber que estamos conviviendo con la muerte. Exactamente, y los médicos están a esta altura, después de un año de pandemia, están muy cansados. ¿Cómo ustedes, qué manejo administrativo han hecho para aminorar el desgaste del personal? ¿Tienen algún protocolo, alguna estrategia para que los doctores no se cansen tanto? Sí, desde el inicio de la pandemia, en los primeros días nosotros nos dimos cuenta que era desgastante el usar los equipos de protección, genera deshidratación, angustia. Lo que hicimos fue dividir los equipos de trabajo para que trabajen solamente 6 horas, con la finalidad de que el personal, pues, protegerlo. El objetivo de nosotros como administrativos de un hospital de dirigir esto es que nuestro recurso más importante es el recurso humano, nuestros médicos, nuestras enfermeras, tengan la certeza de que van a estar en las mejores condiciones laborales posibles. Entonces trabajan 6 horas y ya se van a descansar. Regresan al siguiente turno que les corresponda. ¿Y ustedes qué han hecho para proteger a los trabajadores, doctor? Me refiero a los médicos y a las enfermeras, los que están directamente con el paciente COVID. Aparte de los equipos de protección, la salud mental es importante. Creamos en el hospital un programa que se replicó a nivel nacional, que es Salud Mental para el Trabajador. Tenemos apoyo de psicólogas, psiquiatras, que tienen sesiones con ellos para evitar el desgaste excesivo. Y el personal que detectamos que está en riesgo, buscamos alguna estrategia para limitar los días de ingreso a las áreas de COVID o mandarlos de vacaciones o algún descanso, alguna forma de retirarlos temporalmente de estas áreas. ¿De qué se quejan los médicos? ¿Tienen muchos temores? La incertidumbre que genera el saber que está uno manejando una enfermedad donde uno mismo puede ser paciente genera mucha angustia, mucha ansiedad. Las jornadas laborales también generan esto. Buscamos alguna estrategia con ellos. Tenemos que mantener un diálogo permanente con los trabajadores
para buscar las mejores formas. Incluso los roles de ingreso a las áreas de COVID también se consensúan con ellos para que haya una dinámica de comunicación importante. Doctor, a modo general, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la salud de los médicos? ¿Han fallecido muchos? ¿Han tenido que ir varios a atención psicológica? ¿Cómo ha sido esto dentro de su hospital? Que repetimos, para la audiencia que no nos está oyendo, es el cuarto más importante de América Latina. Tendremos que dividir esto en 2 etapas, la de marzo a noviembre, en el cual tuvimos lamentablemente el fallecimiento de 4 compañeros, y de el mes de diciembre en adelante, en el cual hemos tenido lamentablemente muchas más bajas. ¿Dentro de su hospital? Dentro del hospital. ¿Enfermeras y médicos? Enfermeras, médicos, camilleros, técnicos de rayos X de laboratorio y personal administrativo que estaba directamente en el área. ¿A qué se atribuyen que se hayan contagiado? La gran mayoría tenían otro trabajo, pero tampoco podemos tener certeza que se infectaron o se enfermaron en otra área. Tenemos que asumir que es parte del contacto con los pacientes. Algunos de ellos, curiosamente, se enfermaron al regreso de un periodo de descanso. No sabemos qué haya sucedido, si fue en esos días o ya estaban en ese proceso. Los médicos y las enfermeras que trabajan en las áreas de terapia intensiva con pacientes COVID, ¿todos van a sus casas en el día a día? La mayoría no va a sus casas, ha mantenido una distancia sana con la familia, que es una situación complicada desde el punto de vista de la dinámica familiar. No necesariamente están en hoteles, muchos de ellos van a casas con familiares, con amigos, pero sí, el contacto con la familia ha disminuido importantemente. Y esto psicológicamente también los afecta, supongo. Emocionalmente es un impacto importante. Porque ya es un año de estar en esta misma dinámica día a día, ¿no? Pues la dinámica familiar se ha visto severamente afectada y esto contribuye en procesos emocionales y desgastantes para todos nosotros. Háblenos de la vacunación de su personal médico, su personal de salud en general. Los que están en primera línea en el Hospital Zaragoza, los médicos y enfermeras, ¿ya fueron vacunados? Ya fue vacunada la totalidad de las 2 dosis, la totalidad del personal. Eso a usted le va a dar un gran respiro, un gran alivio, porque va a tener al personal aún mucho más protegido. Sí, sabemos que la vacuna nos va a proteger de la enfermedad, más no del contagio. Con esto evitaremos formas severas de la enfermedad. ¿Usted ya se vacunó? No, estamos en la última línea, tendremos que esperar nuestro turno. Está como el presidente López Obrador, esperando su turno. Así es, somos disciplinados. Doctor, y hablábamos del día a día de usted y de todo el personal médico de su hospital desde que empezó la pandemia. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo es un día tranquilo y un día intenso en el área COVID de su hospital desde que empezó la pandemia? Desde que empezó la pandemia no hay días tranquilos, todos son intensos. ¿Qué significa esto? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora terminan? ¿Cómo es el día a día? Es una jornada sin fin, 24 horas, 365 días del año, donde el personal tiene sus actividades específicas ya divididas, programadas, planeadas. Médicos están atendiendo las áreas de COVID junto con el personal de enfermería, trabajo social, atención al derechohabiente. Otros médicos que están en las áreas no COVID están dando consulta, están en quirófanos, están atendiendo a los pacientes hospitalizados, que seguimos manteniendo la ocupación hospitalaria como antes de la pandemia. Personal administrativo en lo suyo, personal de mantenimiento con muchísimo trabajo, resolviendo los temas de los equipos médicos, de la infraestructura del hospital, personal de vigilancia que tiene que estar cuidando los accesos a los hospitales, el personal de limpieza con muchísimo más trabajo por el número de demanda que tenemos. Entonces esto es una rutina intensa todos los días. E infinita. E infinita. Doctor, desde que empezó la pandemia, ya que estamos hablando de eso, ¿ha cambiado el tratamiento que se le da a los pacientes cuando están en las unidades de cuidado intensivo o incluso los pacientes que han tenido síntomas leves y moderados de la COVID? Sí,
Ahora ya conocemos a un año de iniciada la pandemia, pues ya conocemos un poco más de ella. Los tratamientos ya tenemos evidencia de que sí y que no funciona, o que medianamente funciona, o que funciona y cuándo. Estoy segura que los médicos que lo están escuchando en este momento, médicos de otros países, quieren saber qué tratamientos sí les han funcionado. A nosotros, por ejemplo, estamos utilizando ivermectina en aquellos pacientes que inician con síntomas de moderados en adelante. Con una muy buena respuesta, estamos utilizando esteroides cuando inician la fase de síntomas respiratorios. Hemos escalado antibióticos, hemos entendido cómo funciona este proceso. Entonces, ¿la acitromicina o cuál? No necesariamente citromicina. Citromicina hemos visto que no tiene mucha efectividad. Estamos utilizando algunos otros, como son las quinolonas, es un grupo de medicamentos que tienen efectos sobre la función respiratoria. Y algo muy importante, hemos entendido cuál es el momento de iniciar cada uno de ellos. Por ejemplo, la dexametasona. La dexametasona se ocupa cuando empiezan los síntomas respiratorios. Sabemos que hay un proceso inflamatorio inicialmente en ese pulmón y ha dado excelentes resultados. Posterior a eso, hay que estar vigilando si el paciente empieza a elevar los glóbulos blancos, los leucocitos. Quiere decirnos que hay una sobreinfección, es cuando utilizamos algunos antibióticos. Recordemos que esto es una enfermedad viral. Claro. Inicialmente no debemos ocupar antibióticos. ¿Y el plasma? ¿Se estaba usando también el plasma de los pacientes positivos? El plasma recombinante sí se utiliza, lo estamos ocupando nosotros. Hicimos un protocolo de investigación dentro del hospital donde se observan buenos resultados. ¿Pero tenemos en que qué solucionar. fase? Tenemos que seleccionar al paciente, aquel paciente que tiene una mala respuesta, que sabemos que va a llegar a un proceso de intubación si dejamos que evolucione la enfermedad como tal, es cuando aplicamos el plasma y ha habido buena respuesta. ¿En qué otros protocolos de investigación han participado? Participamos en un protocolo internacional. Médicos de California, de Los Ángeles, vinieron a ofrecernos un protocolo de investigación en el hospital con azul de metileno, lo que es la violeta genciana conocida comúnmente, 2 gotas sublinguales y uso de luz ultravioleta para activarla, en el cual el protocolo fue en pacientes ambulatorios con síntomas leves. Y bueno, los resultados fueron excelentes, se negativizaron, la carga viral se negativizó al 5º día. A nosotros nos llamaba la atención que los médicos que venían con el protocolo se metían a las áreas COVID sin cubrebocas. Y ellos decían que el protocolo que llevaron en Estados Unidos demostraba que la violeta genciana inactivaba el virus y se aplicaban sus 2 dosis diarias y la luz ultravioleta, y con ello entraban 5 cubrebocas al área COVID y ninguno de ellos se enfermó. Pero con la luz ultravioleta. Con luz ultravioleta. Sin luz ultravioleta, ¿esto funciona? No funciona. Tiene que ser activado a través de luz ultravioleta. Doctor, ¿y el dióxido de hipoclorito? Yo no lo recomiendo usar. Es una sustancia tóxica que puede generarnos más daños que beneficios. ¿En estos momentos ustedes están probando nuevos medicamentos? No, ahorita tenemos los medicamentos que están aprobados, los que estamos utilizando con buenos resultados. ¿Qué lecciones han tenido en cuanto a salud pública y manejo hospitalario un año después de la pandemia? Es que el personal médico que antes tenía el ego muy grande, ahora tiene que aprender a que debe ser humilde, no lo sabemos todo. Los paradigmas que creíamos como ciertos, hemos visto que se han derrumbado. Creíamos que una persona que no tenía síntomas no transmitía una enfermedad. Ahora sabemos que una persona que no tiene síntomas también puede transmitir una enfermedad. Son lecciones que nos han costado aprender. Que han costado vidas. Y que han costado vidas. Es una nueva enfermedad que tenemos que empezar a conocer. Estamos empezando a conocerla, estamos empezando a entender cómo funciona y es un nuevo conocimiento. No lo sabemos todo, no lo sabíamos todo y ahora seguramente en un futuro habrán muchas más enfermedades como estas que tendremos que estar mucho mejor preparados, con la mente mucho más abierta para adquirir el conocimiento de forma más rápida. Y ahora le pregunto al doctor Carlos López Morales, como internista y cardiólogo, ¿cuáles son los síntomas de alerta para que las personas sepamos que rápido hay que correr al hospital? Primero es la disminución de la saturación por debajo de 90% y la sensación de falta de aire. ¿Y si usted no tiene oxímetro para medir la saturación o la oxigenación?
tenemos que fijarnos en algunos datos que son importantes, como el color de la lengua, las uñas, que se ponen moradas, los labios, al igual cuando la saturación de oxígeno baja, se pone uno morado, y esos son datos de que es una alarma para acudir inmediatamente a un servicio médico de urgencias. Le pregunto esto porque muchos doctores que han venido al programa nos dicen que las personas tardan en llegar a los hospitales. Se confían y ya cuando llegan al hospital llegan con una saturación muy baja y ya es más difícil salvarlos de la COVID. Sí, muchas veces no es por desconocimiento de los síntomas, ni es porque no se sientan mal, sino es por temor a acudir a un servicio. ¿Cuáles son las vías más comunes de contagio a partir de la experiencia que han tenido ustedes en el Hospital Zaragoza durante este año? ¿Qué les dicen los pacientes? La convivencia, el no utilizar cubrebocas, el flush que nosotros expelimos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando gritamos, cuando cantamos. Esas gotas, esas microgotas que salen en el ambiente están cargadas con virus. Esa convivencia cercana, esa falta de distancia entre una persona y otra y la falta de uso de cubrebocas es la principal vía. No es tanto en lo que tocamos y en lo que están las superficies. Sí es un factor, pero no es el más importante. ¿Hay alguna manera comprobada de evitar contagiarnos? Sí, el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias. ¿Y la distancia? La distancia entre una persona y otra, que no es el distanciamiento social. No necesariamente tiene que provocar un aislamiento social. Así es, sino simplemente mantener una distancia prudente entre una persona y otra. Doctor Carlos López, ¿cómo usted explicaría que este virus se vuelve o llega a ser letal para unas personas y para otras ni siquiera tiene síntomas de la enfermedad? Los dos factores es la cantidad de virus, la carga viral, que quiere decir que la cantidad de virus a las que estamos expuestos o estuvimos expuestos, y la otra es un factor genético. Explíquenos eso. En la experiencia del hospital hemos tenido pacientes con insuficiencia renal, con VIH, inmunocomprometidos, post-transplantados, y les ha ido muy bien. Y hemos tenido pacientes sin factores de riesgo que les va muy mal. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de los pacientes con inmunocompromiso se han estado cuidando y se han estado manteniendo con las medidas de protección y aislados. La carga a la que estuvieron expuestos fue mínima, y las otras personas, al considerarse que no tenían factores de riesgo, estuvieron expuestos mucho tiempo al virus. Y el otro factor, el de la carga genética, hemos visto que familias completas se enferman. Se enferman de formas graves, ¿no? Incluso llegan al fallecimiento. Cuando a otras personas, toda la familia es portadora asintomática del virus. Debe de haber algún componente genético en esto que los haga que tengan mayor predisposición a las formas graves de esta enfermedad. ¿Usted qué opina sobre el confinamiento? ¿Hay que continuarlo mientras las personas, un alto porcentaje de la población, no sea vacunado? Es complicado contestar esto, pero la realidad de nuestro país y de todos los países de América Latina es que no todos tenemos un sueldo seguro. La gran mayoría tiene que salir en el día a día a trabajar, a ganarse el sustento, y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma responsable. No podemos salir sin cubrebocas, tendremos que salir con cubrebocas, con las medidas de protección, regresando al domicilio de una forma responsable, tomando un baño en cuanto se ingresa a la casa, la ropa en un lugar específico, y tratar de evitar lo menos la cercanía con nuestros familiares. Pero hay que salir a trabajar. No quiero terminar el programa sin antes preguntarle a usted como cardiólogo, ¿qué tanto impacto tiene la COVID en el corazón? El pulmón y el corazón funcionalmente tienen una interrelación estrecha. Recordemos que la sangre no oxigenada llega al lado derecho de nuestro corazón y de ahí pasa a los pulmones a oxigenarse y regresa al lado izquierdo de nuestro corazón para de ahí ser enviada a todo el cuerpo. Cuando hay una afección al pulmón, tarde o temprano se ve afectado el corazón o viceversa. Sí hay una relación directa. Hablábamos antes de las vacunas en los médicos, pero al final la idea general es que todos nos vacunemos.
a su debido tiempo, cuando nos toque el turno, como usted decía antes. Pero sin embargo, doctor, hay un movimiento también antivacunas en el mundo. ¿Qué usted le diría a esas personas que no están convencidas de que hay que vacunarse para eliminar y erradicar la COVID-19? Existen muchos mitos con esta enfermedad. Creo que todos hemos oído infinidad de estos. Lo único cierto que tenemos, la única certeza que tenemos es que la vacuna es buena, hay que aplicársela y hay que aplicarla como mandan los esquemas. 2 dosis para aquellas vacunas que sí son de 2 dosis. Y con esto tendremos la certeza que podremos hacer una vida lo más cercana posible a lo que estábamos acostumbrados. Esto no evita, la vacuna no evita o no nos hace que no sigamos con las medidas de protección. Muy Independientemente de que tenga la vacuna, tendré que seguir utilizando cubrebocas y mis medidas de distanciamiento social. Usted dirige a cientos de médicos en el Hospital Zaragoza. ¿Qué le diría? ¿Qué mensaje le daría a los miles de médicos que están hoy por hoy en el mundo combatiendo la COVID-19? Que tenemos esperanzas de que las cosas cambien, que el esfuerzo de ellos no es infructuoso, es un trabajo esencial, primordial, fundamental, que todos los médicos en este momento están poniendo todo su esfuerzo en salir adelante y que tenemos la vacuna, que tarde o temprano va a llegar a todos y va a alivianar muchísimo este trabajo. Muchas gracias, doctor Carlos López Morales, por estar hoy en Telesur para hablarnos del día a día del Hospital Zaragoza. Como ya les decía, este hospital es uno de los más importantes de América Latina. Nos despedimos, nos vemos en una próxima edición de Descifrando el Coronavirus. Hasta la próxima.